todo creer a las personas a las que más queremos, a las personas que son nuestros amigos. Por ejemplo, le creemos a nuestra mamá o a nuestro papá que nos cuentan algo de la historia cuando éramos bebitos. Cuando eras bebito pasó tal cosa, cuando eras chiquito te perdiste en la feria. Y le creemos, ciertamente que le creemos, no tenemos por qué no creerle. Le creemos, por ejemplo, a un amigo o una amiga que nos dice que está enfermo, que está triste, que está preocupada, que tiene un problema y nos lo quiere contar. Y le creemos. Naturalmente nos nace creerle porque justamente es nuestra amiga, nuestro amigo. Le creemos cuando alguien nos cuenta en el colegio que Cristóbal Colón descubrió América. No tenemos por qué no creer, naturalmente creemos. Creemos cuando leemos un libro y nos dicen que las nubes en realidad que se ven ahí están llenas de agua y son pesadísimas. Sí, sabemos que están llenas de agua, no sabemos cómo, pero creemos que están llenas de agua. Le creemos cuando alguien nos dice que si abrimos el horno el soufflé se desinfla. Creemos, naturalmente creemos. Entonces hay una tendencia natural a creer. Por otro lado, nosotros usamos la palabra creer, yo creo, no creo, sí creo, muchas veces, de distintas formas. Por ejemplo, cuando escuchamos, pasó tal cosa, no te creo. Pasó, no, que mira, no te lo puedo creer. O cuando decimos, creo que me han jalado en el examen. Creo. Pero muchas veces, o más bien, pocas veces, tenemos la oportunidad de decir, o la ocasión de decir, un creo en serio. Es decir, cuando viene alguien con algo muy serio, una preocupación, una confidencia, un secreto, nos cuenta y nos pregunta mirándonos a los ojos, ¿me crees? Y cuando uno contesta, después de pensar, sí, te creo. Ese es un creo distinto. No es lo mismo cuando no te creo. Es un creo distinto. Ese creo que se dice, sí, de verdad te creo, es un creo que nos compromete. Es un creo, un sí creo, sí te creo, que realmente establece un lazo entre dos personas. Un lazo de confianza, un lazo de amistad, un lazo de generosidad, de entrega. Porque yo no puedo dar mi confianza en serio, es decir, mirando a alguien seriamente y decir, sí, te creo, si es que no soy capaz de entregar y de arriesgar. Por lo tanto, la palabra creo, sí creo, es un creo que en algún sentido, en este sentido en serio del que estamos hablando, genera un compromiso, genera un vínculo profundo. El querido Papa Juan Pablo II decía que cuando decimos sí te creo a alguien, estamos haciendo dos cosas. Uno, estamos en primer lugar valorando a esa persona, es decir, esa persona tiene mi confianza, es alguien en quien yo puedo depositar mi confianza. No es una persona cualquiera que me dice, ¿crees algo? Bueno, no sé si te va a creer o no, por tú quién eres. Cuando yo creo y le digo a una persona, sí, te creo, es porque yo la conozco, es porque yo sé quién es porque es digno o digna de confianza. Ese es lo primero. Y lo segundo, cuando decimos sí, te creo, estamos reconociendo que lo que nos dice esa persona en sí mismo es una verdad. Y en ese momento, cuando se produce esta valoración de la persona, de mi amigo, de mi mamá, de mi papá, de mi hermano, de mi compañero de agrupación, lo que sea, cuando yo a esa persona soy capaz de creerle y cuando descubro que lo que dice es verdad, se produce este compromiso. Esta introducción de qué cosa, cómo es que el creo, sí creo en algo, nos puede generar un compromiso personal, es muy importante cuando nosotros pensamos en la historia del credo. Ahora sí, voy a ir al credo, a la oración. El credo se llama también símbolo de la fe. Si no han escuchado por ahí, es el creo o símbolo de la fe. Símbolo de los apóstoles, es la palabra símbolo. ¿Por qué se llama símbolo de la fe? Esta oración larga que rezamos se llama símbolo de la fe. ¿Por qué se llama símbolo de la fe? La palabra símbolo viene del griego, muy antiguo, símbolon.
El símbolo era una cosa que hoy en día no se usa mucho. Perdón, sí se usa en algunos casos. Le voy a explicar por qué. El símbolo era una pieza de algo, el símbolo, una pieza de algo que se cortaba en dos pedazos y se le entregaba una a un grupo de gente y el otro pedazo a otro grupo de gente. Nosotros vemos, por ejemplo, hoy en día, sobre todo entre enamorados, a veces tienen una cadenita, un corazoncito, y una tiene la mitad del corazoncito y el otro tiene la mitad del corazoncito. Entonces, hizo un corazoncito que cuando se junta, es evidente, forma un solo corazón. Eso es un símbolo en el griego. Pero antiguamente no se usaba con ese fin tan romántico, sino se usaba sobre todo como una especie de contraseña. Era lo que hoy en día llamaríamos un password. Entonces, imagínense, estaban las comunidades cristianas primeras, ocultas porque los perseguían, y tenían una pieza de algo, un sello, esto de cerámica dibujada, grabada, la rompían, y evidentemente se rompía en una forma muy particular, y se la repartían. Entonces, cuando se venían a encontrar en las catacumbas, cuando los perseguían, cuando la única manera de identificarse era trayendo el símbolo, y si ese símbolo coincidía con el que yo tenía, entonces, obviamente se juntaban las piezas, entonces eras de los míos, entonces podías entrar, entonces algo nos unía, y se generaba un compromiso. ¿Por qué? Porque yo, que estoy al borde de morir, porque me quieren venir a matar, porque perseguían a los cristianos, si yo confío en ese símbolo que tú traes, entonces se está generando un compromiso. Y eso desde el comienzo. Esa es la historia del símbolo. Pero el símbolo tenía otro significado, que se suma a este primero. Un símbolo también significa una recopilación de datos o de verdades. Una recopilación. Entonces, cuando se juntaban los primeros cristianos, ya tenemos testimonios desde el año, al comiencito, desde el año 200, ya había un resumen, unas palabras que resumían las verdades de la fe. Desde la época primera, cuando San Pablo decía, por ejemplo, Jesús es el Señor, ya ahí se estaba haciendo una verdad de fe, y eso contenía muchísimo. Eso es en la época primerísima de las comunidades cristianas. También tenemos a San Juan, que dice, Jesús es el Hijo de Dios. Eso es un símbolo, es un resumen de las verdades de fe. Pasó el tiempo, como les digo, en el año 200, ya había los que se iban a bautizar. El año 200 nos parece un montón de tiempo, pero es al comiencito, han pasado 2000 años desde esa época. Ya había un resumen de la fe que es muy parecido al de nosotros. Decían así en esa época, les preguntaban a los que se iban a bautizar cristianos, ¿crees en Dios Padre Todopoderoso? ¿Crees en Jesucristo, Hijo de Dios, que nació del Espíritu Santo de la Virgen María, que fue crucificado por bajo Poncio Pilato y murió y fue sepultado, y al tercer día resucitó vivo entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y vendrá a juzgar a vivos y a muertos? ¿Crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la resurrección de la carne? Eso nos suena muy parecido, porque es lo que rezamos hoy en día, y es lo que ellos decían ya en esa época. Por lo tanto, juntamos los dos contenidos de este símbolo. Se juntaban los cristianos con esta especie de password, con esta clave, con esta contraseña que los comprometía, y rezaban, decían, pronunciaban este resumen de la fe cristiana. Entonces, el resumen de la fe, el resumen de las verdades de fe, que es el credo, y el compromiso de unos con otros, de unos cristianos con otros cristianos, es lo que ha perdurado hasta este momento. Por eso es que es muy importante, cuando nosotros rezamos el credo el domingo, o a veces al comienzo del rosario, es muy importante que nosotros sepamos que lo que estamos haciendo con esa oración es comprometernos unos con otros, comprometernos con esos primeros cristianos de los primeros años después de que Jesucristo fundó la iglesia, y con todos los hombres y mujeres que han seguido al Señor Jesús a lo largo de todo este tiempo. Nos compromete.
genera comunión, nos une al resto de los miembros de la iglesia. Por eso cuando decimos nosotros en serio, así como cuando nosotros decimos en serio a alguien, sí, te creo, y genera un compromiso, cuando nosotros decimos en serio el credo, cuando rezamos el credo, eso genera un compromiso fuerte, profundo, con esas personas que a lo largo de la historia han recogido el testimonio de la fe y nos lo han transmitido a nosotros. El credo, este símbolo de la fe, se profesa. Se reza, se dice, se lee, pero la palabra específica es se profesa. ¿Qué cosa es que se profesa? ¿Qué significa esto de se profesa una oración? La palabra profesar quiere decir dar testimonio. Doy testimonio. Le enseño a los demás, le digo a los demás, le muestro a los demás lo que estoy haciendo. Cuando nosotros rezamos el credo, estamos profesando nuestra fe. Estamos dando testimonio que nosotros creemos en eso que estamos diciendo. Que nosotros creemos que Dios es todopoderoso y todas las cosas que vienen después. Entonces, el credo nos genera este compromiso entre todos los cristianos y nos da la oportunidad de testimoniarnos unos a otros, porque si se fijan, el credo se reza en personal. Yo creo en Dios Padre Todopoderoso, pero se hace todos juntos. Todos en la misa repetimos el credo, en un creemos. Entonces, cuando nosotros profesamos nuestra fe, estamos diciendo, yo profeso mi fe personal y se las doy y lo testimonio a todos los demás, y los demás me testimonian así su propia fe. Por lo tanto, mi fe crece. ¿Qué significa creer? Yo creo. ¿Qué significa creer? Creer significa tener fe. Tener fe en alguien. Porque en el fondo, cuando uno cree en algo, siempre estás creyendo en alguien que te ha dicho ese algo o que ha escrito ese algo. Entonces, creer es creer en alguien, tener fe en alguien. ¿Qué significa tener fe? En este caso, estamos creyendo en Dios, porque este creo es yo creo en Dios. Creer en alguien es creer en ese alguien que es Dios. ¿Qué significa creer en Dios? ¿Qué significa tener fe en Dios? La fe es ciertamente algo hermoso. Es un poco complicado en cuanto a definición, pero es interesantísima. La fe tiene como dos realidades, dos caras, dos cosas que se complementan. La fe, por un lado, es un don de Dios, es un regalo que Dios nos da, porque Él quiere darnos ese regalo, porque Él nos da de su generosidad. Y la fe, por otro lado, es algo que yo decido libre y voluntariamente tener y creer. Es decir, para creer en Dios hace falta dos cosas. Uno, que Dios me dé la gracia, el don de la fe para poder creer en Él. Y dos, que yo decida creer en Dios. No puede faltar ninguna de las dos. Yo no puedo creer solamente porque Dios me manda esa gracia y ya, creo, no. Y tampoco puedo creer solamente porque yo decido y se me ocurre creer y bueno, creo, tampoco. Para tener fe en Dios hace falta estas dos cosas. La gracia de Dios, el don de Dios que nos regala la fe, y por otro lado, el que nosotros, yo decida creer en Dios. Pero, ¿qué cosa es creer en Dios? Creer en Dios, así como cuando una persona, como hablábamos al comienzo, me viene y me dice algo, yo le creo a esa persona y creo lo que me dice esa persona. Lo mismo con Dios. Yo le creo a Dios como persona porque reconozco por esa gracia que Dios me daba y porque yo decido creer que Dios ha querido revelarse, ha querido darse a conocer. Entonces, lo que nosotros creemos con la fe es lo que Dios nos quiere dar a conocer. ¿Qué cosa nos quiere dar a conocer Dios? Es decir, ¿qué cosa nos dice Dios? En primer lugar, Dios nos quiere dar a conocer quién es Él.
es lo primero que Dios nos quiere dar a conocer. Y Él, para que nosotros podamos creer, nos da la gracia de Dios, pero nos muestra su corazón, nos muestra quién es Él. Por eso es que nosotros podemos creer en Dios que nos ha enseñado quién es Él. ¿Para qué hace eso Dios? ¿Para qué? Uno se puede preguntar, bueno, ¿y por qué hace eso Dios? ¿Por qué quiere que lo conozcamos? ¿Por qué nos da la fe? ¿Y por qué se nos da a conocer a sí mismo? Por muchas razones. Ciertamente son muchísimas las razones por las cuales Dios hace eso. Pero la razón fundamental es porque Dios nos quiere. Es porque Dios nos ama. Y es porque Él, que nos creó por amor, quiere que lo conozcamos. Y aquí es muy importante que nosotros seamos conscientes que nosotros existimos, estamos acá hoy reunidos, vivimos, somos, porque Dios quiso. Porque Él desde toda la eternidad, desde todos los tiempos, pensó en mí, pensó en ti, con tu nombre y apellido, con tu historia, con tus características, con tus cosas buenas, con tus cosas malas, con tus virtudes, con tus defectos. Dios te conoció, pensó en ti y te creó. Te creó porque te quiere. Me creó porque me ama. No necesitaba hacerlo. No tenía por qué hacerlo. Yo no le doy mucho a Dios. Él perfectamente se las podría haber vivido sin crearme a mí, sin crearnos a nosotros. Y nos creó porque nos quiere, porque Él es amor. Y por amor nos creó. Entonces, Dios que nos crea por amor, no nos suelta ahí sueltos en el mundo, en la tierra, para que vivamos un poco perdidos. No. Dios que nos crea por amor, nos llama a que participemos de su amor. Y para eso nos da dos cosas fundamentales. En primer lugar, nos da un deseo de conocerlo, un deseo de conocer a Dios. Dios no nos creó como una masa ahí de seres humanos, no, nos creó a cada uno y a cada uno nos puso en el corazón un deseo de conocerlo. Es como lo llama el catecismo, el deseo de Dios, de conocerlo. Luis Fernando lo llama la nostalgia de infinito. Esa nostalgia, esa necesidad de algo más, de algo que nos trasciende, esa necesidad que tenemos de algo que yo no me puedo dar, que tampoco me lo pueden dar los demás, que tampoco me lo da la naturaleza, que es hermosísima y maravillosa. Hay algo más que estamos buscando y que necesito. Ese algo más, ese infinito, esa nostalgia de algo más, es algo que Dios sembró en nuestro corazón. No es que se nos ocurre tener eso porque lo sentimos y nada más, no. Eso es un don de Dios que nos mueve, que nos lanza, que nos hace salir a buscar qué me falta, qué necesito, dónde está ese algo más. Y por eso es que se puede decir que es un don de Dios, porque ese natural movimiento de buscar algo más, la felicidad que está en algo más, me lleva a buscar a Dios. Ese buscar a Dios, que ya imaginémonos que Dios nos crea, nos pone eso en el corazón, pero no nos dice, bueno, ahora búscame como puedas, a ver si me encuentras. No, Dios no nos suelta por ahí a ver si lo encontramos. No nos da hambre y no nos da alimento. Nos da hambre y nos da el alimento. Y el alimento justamente es la fe. Por eso es que el don de la fe es tan bueno, porque la manera de poder llegar a Dios que nos creó por amor es a través de la fe. La fe es el camino para llegar al corazón de Dios. La fe es el camino para llegar al corazón de Dios, porque es conocer a Dios. Por medio de la fe logramos conocer al Señor. Y cuando nos acercamos al corazón de Dios, descubrimos que ese corazón es comunión, es familia, es comunidad. Está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. De ese corazón de Dios nacimos nosotros. De esa experiencia de comunión, de familia, de unidad en la Santísima Trinidad, surgimos nosotros.
Y Dios nos crea justamente con ese deseo de llegar nuevamente a ese núcleo de amor, de comunión, de familia, que es el corazón de Dios. Entonces, somos creados por Dios con una necesidad de encontrarnos con Él, que nos conoce, que nos ama y que nos quiere. El camino que nos da es la fe para poder conocerlo, porque Él se quiere darse a conocer a nosotros, y a través de la fe nosotros podemos llegar a conocer a Dios. ¿Por qué es el camino más hermoso, como yo decía? Porque es el camino hacia la felicidad. Es el camino hacia la verdadera felicidad. Cuando nosotros nos preguntan ¿qué quieres? ¿Qué te falta? ¿Qué anhelas? Lo primero que pensamos es yo quiero ser feliz. Yo quiero ser feliz. Cuando pensamos, ¿tú qué quieres hacer? Yo quiero ser un buen profesional, quiero casarme, quiero esto, quiero tener hijos, lo que sea en el futuro. Cuando pensamos todo eso, en el fondo responde porque eso me va a hacer feliz. En la comunión con los demás, viviendo con los demás, haciendo el bien, pero en el fondo, porque yo quiero ser feliz. Y la verdadera alegría, la verdadera felicidad está ahí donde nosotros surgimos. Está poder compartir, poder participar ahora en esta vida y luego por toda la eternidad de esa felicidad profunda, íntima, intensa que se vive en el corazón de Dios. Cuando nosotros participamos, cada vez que participamos más de esa comunión de Dios, nosotros nos vamos llenando de ese amor de Dios que va satisfaciendo nuestra vida y nos va convirtiendo en personas cada vez más felices. Por eso es que cuando nosotros decimos Dios que es amor y nos crea por amor y nos crea para el amor, en el fondo lo que estamos diciendo es y nos crea para la felicidad más profunda, que es ser humanos a semejanza de Jesucristo, que es realmente quien nos lleva y nos encamina hacia el amor más profundo. El amor suena hoy en día una especie de palabra un poco minusvalorada. El amor no es solamente un sentimiento, no es una cuestión afectiva, no es solo un sentimiento. El amor es una fuerza poderosísima, que nos mueve en toda nuestra vida y que nos hace caminar, que nos hace avanzar a una vida cada vez más humana, que nos mueve a transformar la realidad toda para hacer una sociedad más humana, más feliz, más rica en sí mismo. El amor nos mueve a construir la civilización del amor. Cuando nosotros pensamos en amor y todo esto y hablamos, Dios es amor, nos llama para el amor, no es para ese sentimiento, qué lindo, cómo amo. Ciertamente es lindo amar, pero el amor de Dios y al amor que Dios nos invita no es eso solamente. El amor al que Dios nos invita es un amor que transforma, es un amor que cambia, es un amor que mueve a grandes ideales, que mueve a grandes conquistas, que mueve a la entrega de la vida, que mueve a luchar por una vida mejor, que mueve a luchar por un mundo más justo, que vive a luchar por la reconciliación que no existe a nuestro alrededor, que nos mueve a luchar para eliminar la justicia, la tristeza, la soledad, la angustia. El amor es esa fuerza interior, ese ardor, esa potencia que tenemos en el corazón, que es capaz de llevarnos a transformar la realidad con la gracia de Dios, con la luz de Jesucristo. Cuando el Señor nos dice, brille vuestra luz delante de los hombres, para que viendo vuestra luz crean y sigan al Señor, ese brillo, Él está hablando de ese ardor, de ese brillo, de esa fuerza. No nos quedemos a la hora que veamos Dios es amor, comunión, unitrino, en un amor sensiblero.
Ese amor de Dios fue capaz de crear el universo. Tuvo la potencia para crearnos a nosotros, para crear los volcanes, las estrellas, las plantas, la naturaleza, los seres humanos. Es un amor creador, es un amor fuerte, es un amor recio, es un amor maravillosamente tierno y paternal. Ese es el amor al que el Señor nos invita. Y ese es el amor al cual nosotros estamos llamados. Por eso, cuando nosotros decimos, yo creo en el credo, estamos diciendo muchas cosas. Solamente con la primera palabra del credo, yo creo, estamos reconociendo en primer lugar que somos buscadores, que estamos buscando ese alguien que nos trasciende, ese alguien que está más allá de nosotros mismos y que es capaz de darnos algo que no tenemos. Estamos reconociendo que Dios nos ha dado la gracia para que podamos buscarlo a Él a través del don de la fe. Cuando decimos creo, estamos reconociendo que estamos haciendo un acto libre, una decisión personal de creer. No es algo que simplemente me lo han contado. Yo estoy decidiendo creer. Yo creo. Cuando decimos creo, estamos reconociendo que nosotros somos hombres y mujeres que nos sumamos a esa larga cadena de 2000 años de hombres y mujeres que comenzó con aquella primera comunidad cristiana que conoció a Jesucristo y que lo siguió. Hombres y mujeres, jóvenes, adultos, niños, ancianos, que siguieron al Señor y dijeron, sí creo. Luego las primeras comunidades cristianas con el símbolo de la fe y dijeron, sí creo. Cuando nosotros decimos creo en la misa, estamos haciendo un vínculo de compromiso con toda la iglesia, con la iglesia del pasado y con la iglesia del futuro. Cuando nosotros decimos creo, estamos reconociendo que queremos vivir la felicidad verdadera que surge del amor de Dios y que nos lleva a amar a los demás, que no se queda en nosotros mismos, que nos lleva a buscar amar a los demás y a transformar la realidad. Estamos diciendo, cuando decimos sí creo, que hemos decidido emprender el camino del plan de Dios. El plan de Dios es ese mapa, esa ruta que Dios ha querido darnos para que lo vayamos siguiendo, para que podamos encontrarnos cada vez más con Él y seamos felices. Hay muchas maneras de llegar a Dios. La mejor de ellas es el mismo plan que Dios nos ha trazado para cada uno de nosotros, que es único y particular. Es la ruta más fácil, aunque a veces nos parece que es difícil, a veces nos parece que tiene subidas, que tiene curvas peligrosas. Ese es el camino más seguro para encontrarnos con Dios. Cuando decimos sí creo, estamos reconociendo también que aspiramos a ser santos, santos y santas, porque esa es en el fondo la felicidad más grande del ser humano. Y finalmente, cuando decimos creo en Dios, en la primera parte del credo, estamos reconociendo que queremos testimoniar esa fe a los demás, que eso que yo creo se lo quiero contar a todos, para comenzar a los que están a mi alrededor cuando estamos repitiendo el credo. Por eso cuando decimos creo en Dios, estamos diciendo todo esto. Es muy rica ese comienzo. Todos los símbolos de la fe, todos los credos comienzan así: creo en Dios. Porque acá se condensa lo más profundo de nuestra fe. Acá se condensa lo más rico que tenemos, que es ese tesoro que Dios nos ha dado, que es la fe. Cuando este domingo recemos el credo, pensemos en lo que estamos haciendo. Pensemos que eso nos une a los demás, que nos genera en comunión, que nos lleva a una comunión con toda la iglesia, que nos compromete ante Dios y a los demás, que estamos diciendo que queremos buscar a Dios
para que sea Él quien realmente marque el ritmo de nuestra vida con su plan amoroso. Y cuando digamos sí, creo, tengamos la valentía, el coraje de decir a Dios cara a cara, mirándolo a los ojos: creo en lo que tú me has querido decir, creo en lo que tú me has querido mostrar de ti mismo, y lo que tú me has querido mostrar de ti mismo es tu corazón, que es comunión, que es familia, que es amor. Que Dios los bendiga y tengan una buena meditación. ¿Tiene grupos ahora, no? Sí.